Bueno, acá seguimos. Nunca se olviden que estamos trabajando con seres vivos. O sea, por más que sean mansos, traten de estar quietos, escuchen, pregunten, aprovechen y pregunten. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer el resumen de lo que hablamos recién. Acá tenemos 4 tipos de toros diferentes. Estos toritos tienen 15 meses, 12 meses, algunos más chicos. Pero yo quiero que presten atención a lo que hablamos recién. Miren este torito. Si lo podemos separar solo allá. Miren la cabeza. Miren el largo del cuello. Es ancho, musculoso. Se inserta bien sobre las paletas, que las paletas son suaves, musculosas. Cuando yo le hablaba de la línea del garrón, acuérdense que esta parte, fíjense en cómo tiene los músculos bien marcados y baja la línea recta y tiene bueno aplomo. Cuando hablamos de la profundidad que le dije, que se saca de la línea del lomo a la línea inferior, que sería la parte del vientre, es un toro profundo. Fíjense en cómo es ancho, tiene muy buen rumen, buenas costillas. Vamos a la parte posterior. El torito tiene un desarrollo, todavía le falta desarrollarse, pero tiene muy buen cuarto posterior. El músculo desciende hasta la altura de la articulación del tarso. No, quédate quieto, quédate por lo... Que dé vuelta solo, que dé vuelta. Ahí está. Déjame a mí solito, ¿no? Así lo cuido yo. Ahí está. Desciende hasta la articulación del tarso. Y cuando veíamos las líneas, a cada vez que le dé la parte posterior del toro, miren la musculatura. Ahora le está viendo, le da a ustedes. Fíjense que son unos cuartos redondos. Y ahí te da la calidad carnicera. Entonces, si estaríamos en un juzgamiento, que usted tiene que elegir el mejor reproductor de estos 4, elegiríamos esto por esta característica. Cuando nos vamos a la parte funcional, fíjense en la línea de aplomo, ahí le está dando a usted la parte posterior. Fíjense en las pezuñas, fuertes, anchas, negras. El prepucio, que tiene una angulación de 45 grados. La posición de los testículos, fíjense en que están descendidos. Este torito, hacia simple vista, yo creo que tiene 35 centímetros más o menos de circunferencia. Por el tamaño 35, 36, pero tiene 15 meses. Entonces, este es un reproductor que tendríamos que elegir. Lo miramos de la línea de frente, miramos las paletas suaves, no son muy salidas, musculosas y se insertan bien en la espalda. Cuando lo miro de adelante, tirando la línea de aplomo, las 2 manos quedan dentro de la línea esa de aplomo que les marcaba. Entonces aprovechen, yo lo voy a hacer que se mueve un torito y vayan marcando y viendo cada una de las cosas que les digo. Aprovechen los que están ahora atrás para mirarle la culata, la musculatura, la forma que tienen ubicados los testículos. Ahora lo pongo de costado. Fíjese el prepucio. Es correcto. Yo creo que este ejemplar es uno de los toritos más lindos que tiene acá Adrián. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda, chicos? Te escucho. ¿Cuánto está pesando ese? 300 kilos aproximadamente. Sí. Ahí fíjense la profundidad y el ancho de la costilla, la curvatura que tiene. Ahí tiene muy buen rumen. Acuérdense que este sistema pastoril tiene que comer, el animal tiene 8 horas que duerme, 8 horas que come y 8 horas que hace la rumia. Entonces tiene que acordarse de eso en la naturaleza. Y acá la distancia a tomar agua no es menos de 500 metros. Normalmente la producción ganadera es nuestra.
¿Alguna duda más sobre este toro? Me gustaría que les digas lo de retráctil, la retractibilidad ¿Del prepucio? de la mucosa. Bueno, ustedes cuando miran el orificio prepucial, este toro es perfecto, ¿por qué? Porque no se ve la mucosa. Ya después vamos a traer un ejemplo de allá que constantemente está exponiendo la mucosa. ¿Qué pasa cuando tienen la exposición de mucosa? En esa mucosa es como la parte de los labios, nuestra, una piel sensible. Entonces cualquier ectoparásito que se pone ahí, cualquier rama, vos fíjense, está lleno de rama, de pasto seco, se lastima el prepucio. Ese prepucio se infla, el toro deja de servir y nosotros tenemos un descarte de un toro. No se olviden que nosotros estamos poniendo entre 4 a 5 toros cada 100 vacas. Entonces, si tenemos la pérdida de esta, vamos a bajar la cantidad de preñez que tenemos. Y un reproductor de esto no está a menos de 300.000 pesos. Entonces, una inversión muy grande para perder los toros. Por eso, cuando ustedes acompañen a los productores de su zona, porque ustedes son de la escuela agrotécnica, o sea, ustedes tienen que ser los futuros asesores de los productores. Entonces, cuando ustedes acompañen, siempre miren las líneas del prepucio, que es lo más importante, la circunferencia escrotal, las patas, las pezuñas, la parte funcional. No se dejen llevar por la belleza. ¿Por qué? Porque puede ser un toro muy musculoso, muy bonito de arriba, con una cabeza ancha, pero si no tiene buen prepucio, buen testículo y buenas patas, no nos sirve. Y no se olviden del pelo corto, que la parte de adaptación de nuestra zona. Ustedes fíjense, casi no tienen garrapate y fíjense cómo se le asienta la mosca y mueve la piel. Bueno, en las razas europeas, tanto como el Aberdeen Angus, el Shorton o el Hereford, no tienen esa movilidad. Eso se le da con la cruza con el Brahman, ¿sí? Esa piel suelta, colgante, se la da las razas cebuinas. Entonces, esto es lo que tienen que buscar ustedes, esta clase de toro. No hay que decirle que enmascaran con gordura a veces la mucosa. Sí. Bueno, no creo, para que sácalo a este del medio, que es lo mismo. Cualquiera de esos dos. A este que tengo yo ahí, a ese. Usted cuando seleccionen, vayan a un establecimiento y hay un animal extremadamente malo que lo busca, lo encara, no lo compre nunca. Nosotros en la Asociación de Brangus, todo animal que hace eso lo descartamos directamente, porque es altamente heredable a sus crías. Ahora lo escucho hablar ustedes. ¿Qué opinan de este torito? Perfecto. Recién habló el ingeniero de la mucosa. ¿Ven acá cómo expone mucosa? Exactamente. No pasa la línea de garrones, que es la que yo le marqué ahora, pero ¿qué defecto tiene que lo descalifica? La exposición de mucosa. Esa exposición de mucosa constante va a producir que se le asienten todos los ectoparásitos, ya sea mosca, los cuernos, la viudita, las garrapatas. Eso produce un sangrado, en ese sangrado se asienta la mosca, produce una bichera y ese toro se descarta. Entonces, a pesar que no pasa la línea del garrón, ese prepucio no es aceptable. ¿Por qué? Porque la boca del prepucio apunta al suelo y eso hace que muestre la mucosa constantemente. Estamos hablando de parte funcional ahora, chicos, ¿no? Vamos para atrás de la parte funcional, vamos a lo aplomo. ¿Qué pasa de atrás? Es cerrado, exactamente, es cerrado. Lo que lo pueden mirar de adelante, ¿qué hace con las rodillas? También. Los de adelante van a ver que no, los de atrás seguro que no. Fíjense en las pezuñas, ¿cómo son? Abiertas. Otra cosa que había que tener mucho cuidado.
lo que están atrás, fíjense en el escroto. ¿Cómo lo ven a ese escroto y esos testículos? Arriba. No hay, quieto, quieto. ¿Muy pegado al abdomen o no? Miren el tamaño de esos testículos. Bueno. Se nos fue. Ya viene de vuelta. Entonces, ¿qué tienen esos testículos? Estaban pegados al abdomen. Entonces no va a ser el movimiento natural que tiene que hacer cuando hay alta temperatura de bajar los testículos. ¿Por qué? Porque los testículos es la producción de espermatozoides. Si no tienen una temperatura correcta, se mueren la mayoría de los espermatozoides. El toro va a dar servicio, va a andar por el campo, va a pelear con otro toro, pero no nos va a preñar las vacas. Entonces la ubicación del escroto es fundamental, que tenga un buen cuello y que baje. Y cuando en la temperatura, hoy hace calor, entonces no tiene por qué tenerlo pegado. Ojo que cuando hace frío, normalmente lo suben. Préstame una banderita. Ahí está. Este otro toro, pero ahí lo traje junto con el otro para que vean la cabeza, parte de belleza. Las patas, fíjense en que cómo se junta los aplomos de atrás. En este caso tenía un prepucio correcto, pero ¿qué le falta a este toro? A los que están de este lado lo van viendo. Ahí lo doy vuelta. ¿Qué es lo que le falta al torito chiquito? Musculatura, muy bien. ¿Qué más? Sí, son de la misma edad. Profundidad, muy bien. ¿Qué más le falta? ¿Cómo? Perfecto, también tiene testículos chicos. Exactamente, tiene un cuello liso. Tiene una cabeza, parece de vaca, no parece un toro. Esa es la parte de la belleza de las razas. Entonces tiene que tener una cabeza masculina, que parezca toro. El otro es finita, parece una cabeza de vaca. Un cuello finito, donde no muestra musculatura. Y cuando nos vamos al brazuelo, a la parte que yo le digo, que hoy está de moda engordar mucho los toros. Cada vez que vayan a una exposición, al Expo Bra, a los remates locales de cada lugar, acá en Frías también hay un remate, tienen que prestar atención al brazuelo. Es la única parte que no se puede llenar con grasa. ¿Sí? Entonces, si usted ve un toro así que parece musculoso, gordo, pero tiene un brazuelo finito, es grasa pura. Si ustedes ven un brazuelo ancho, con muy buen músculo, con buen hueso, ese toro va a tener las crías musculosas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿cuándo sería un exceso de brazuelo? Buena pregunta eso. Cuando yo hablo de brazuelo, hablo de las paletas. Cuando se une el miembro anterior, tiene que ser musculosa pero suave. El exceso de brazuelo es cuando vos lo mirás del frente al toro y es demasiado ancho, que vos no podés llegar a ver el rumen de ancho que es el pecho. Entonces eso no va a traer problema en el nacimiento. ¿Por qué? Porque unas paletas anchas, en el momento del parto, la mayoría de las vacas se traban. Entonces ese sería un defecto de un exceso de brazuelo. Pero vos vas a ver un pecho muy ancho, demasiado ancho. No, eso es mejor. Mientras más hueso tenga, mejor. Yo por eso le nombré el Cenepol, claro. Yo por eso le nombré otras cruzas que el Cenepol, que tiene los huesos finitos. Entonces, ustedes seleccionen siempre por huesos anchos. Vamos, llevamos esto. ¿Alguna pregunta? ¿Vieron bien la cabeza? Ahí está. Aparte de los chicos, también hay productores. Sí, pregunten. Digamos, a medida, digamos, él, Adrián tiene, o sea, él hace reproductores, por eso, digamos, tiene tantos toritos. Sí. Y él tiene la posibilidad de ir año a año, cada 2 veces al año,
ir separando. Exacto. Digamos, un productor, ¿cómo hace dice, para decir qué tiene que ir viendo a medida que esté el ternero o que está mamando el ternero? ¿Qué tiene que ir viendo para ir separando? Estos pueden quedar para toros. La misma característica que yo te estoy diciendo. No hay nada que diga esto principalmente a esta edad, esto, lo otro. No, por edad no, porque el ternero va a ir desarrollando según el alimento, por eso yo hablé mucho del ambiente, se va a ir desarrollando según el ambiente que tenga, más rápido o más lentamente. La genética te mejora la calidad carnicera. Entonces, un productor chico, vos cuando hablamos de genética, el vigor híbrido, ¿qué es? El cruzamiento de dos razas que no están de acuerdo, entonces, que no son iguales. Vos tenés el Hereford con el Brahman, que es el Braford, y el Aberdeen Angus con el Brahman, que es el Brangus. Entonces ese choco de sangre te da el vigor híbrido. Entonces vos traes un toro Brangus a un rodeo criollo, tenés ese vigor híbrido y esa mejora genética. ¿Qué pasa? Vos si seguís seleccionando lo mismo, la misma familia, cada vez se te van a hacer más chicos y cada vez va a tener menos kilos al destete. ¿Por qué? Porque un ternero, cuando vos haces la cruza esta, un ternero te pesa en el destete 200 kilos. Vos el ternerito, que lo seguís seleccionando con tus toritos, que son hermanos, primos, va bajando su tamaño. Entonces va a tener un ternero de destete de 160 kilos. Estamos hablando de 40 kilos de carne. 40 kilos de carne por hoy un ternero que está a 300 pesos, para hacer número redondo fácil, ¿cuánta plata es? Son 12.000 pesos que pierdo por ternero. ¿Sí? Entonces eso es lo importante de incorporar la genética. Y cuando voy a incorporar la genética, va usando esta selección. Siempre, músculo, hueso, prepucio, testículo. Digamos, desde chico ya se le va notando Se le va a ir notando, exactamente. Y la edad ideal es esta, 12, 15 meses. Ahí ya está casi armado el torito. Acá Adrián va a ser seguro que selecciona. Lo que acabamos de marcar los defectos, quedan para novillo y el otro queda para toro. Teniendo en cuenta el híbrido y todo, ¿a qué edad es conveniente comprarlos? Teniendo en cuenta que, perdón. Híbrido, o sea, que se pueda ver que el animal quiera montar. Bueno, acá vamos a hablar de una cosa muy importante que me había olvidado. Cuando hablamos del híbrido y de servicio, cuando nosotros vemos la circunferencia escrotal con muy buenas articulaciones, hay un proceso que se llama cantidad de salto que da un toro en determinado tiempo, ¿sí? Que esa es la capacidad de entore que tiene un toro. Entonces, cuando vos hablas del híbrido, se va viendo cómo va saltando el toro. Entonces, ahí va saltando. Los toros que hacen más salto en un determinado cantidad de tiempo y con buena circunferencia escrotal, van a tener un alto potencial de entore. Pero eso lo vas seleccionando a medida que vas seleccionando. Vos sí o sí buscás las articulaciones y los testículos, porque con buena articulación y buen testículo seguro que tiene muy buen potencial de entore, porque con malas articulaciones le va a doler. Y en el caso de testículos chicos, va a tener menor cantidad de espermatozoides y no va a preñar todas las vacas que monte. Y es altamente heredable en hembra, ¿por qué? Porque toros con testículos grandes dan ovarios grandes, ¿sí? La hembra es más precoz, va a empezar los celos a los 12, 13, 14 meses, mientras con una con ovarios chicos es mucho más tardía en entrar en celo. Pero no se olviden, que entre celo no quiere decir que tiene edad de servicio. ¿Estamos? Recién hablamos de eso. Siempre hay que servir las vaquillones en nuestra zona mayor a 20 meses. ¿Alguna pregunta más de estos toritos? Sí. Básicamente lo que es ancho de cadera, canales de parto, por favor. Sí, ahora que me vienen las hembras, Y está bien, que es más vos fácil de también explicar. tenés, claro, Sí. está bien. Bien. Traigan el toro grande, por favor. No, con estos tres, perfecto. Sí. Bueno, acá está muy difícil, así que quiero que ustedes me digan cuál sería el 1, el 2 y el 3. El mejor toro
el segundo y el que no elegirían ustedes. ¿Cómo elegirán? Este toro, ¿qué opinan? Perfecto. Ese toro, ¿qué opinan de ese? Ese torito. ¿Qué tiene este? ¿No escuchó? Testículo elevado. ¿Qué otra cosa tiene? Cabeza chica, muy bien. No tiene aspecto de toro la cabeza. El cuello no tiene músculo. Exactamente. Atrás no tiene músculo. ¿Qué tiene en las patas mirada de costado, que yo marqué un aplomo hoy? Es recto. Es parado de garrones, ¿o no? Entonces, ese torito es parado de garrones. Que cuando quiera montar, se le rompe la articulación del tarso y no nos sirve. Se lo descartaría por eso ese toro. Falta de músculo, falta de estructura, vean los huesos finitos, los testículos pegados afuera. Nos quedan estos dos. Vamos con el toro que está allá. Ese que está ahí. Lindo cuello, linda cabeza, lindo cuarto. Expuesto, muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, chicos. Bueno. Vamos. No, vamos. Esto es puro criterio, ¿no? ¿Qué opinan de este torito? No, ustedes, yo soy el productor, ¿no? ¿Qué hacen con este torito? Ustedes me tienen que decir. No lo dejen pasar, no lo dejen pasar. Tráelo de vuelta, que ese tiene un defecto que yo marqué. Sí, exactamente. Bueno, tenía algo ese, si lo pueden traer con otro, tráiganlo con 2 o 3. ¿Qué opinaban de ese torito ahora que no está? ¿Qué cosa? El lomo. ¿Qué le dije del lomo? Tiene que ser recto. ¿Cómo era el lomo? Exactamente. ¿Sí? Tenía para arriba levantado. Entonces, es un defecto. Cuando tengan 3 toros, que ninguno de los 3 funciona, tienen que decir, no funciona. Ustedes son los responsables de la inversión. Ahí está lo que pasa con los terneros y los toritos que exponen constantemente la mucosa. Ahí está. Fíjense en el largo de prepucio. Supera la línea. ¿Sí? Vamos al torito este que está enfermo. Fíjense, el prepucio superaba la línea del tarso y del carpo. No era musculoso, no era nada, pero ahí está el ejemplo de lo que pasa cuando no tienen buen prepucio. Y las enfermedades comunes son tristeza, producida por la garrapata, la mayor muerte de esta zona. Por eso es importante el pelo corto y todas esas cosas, porque no le suban tanta cantidad de garrapata. ¿Por qué? Porque si traemos una raza pura como el Aberdeen, que tiene así un pelo largo, todas las garrapatas saltan, están en los pastos y saltan. Entonces todas las que salten tienen de dónde agarrarse y se prenden al animal. Y estos animales de pelo corto, al tener la cruza del cebú, le da la flacidez de piel, el cuero lo mueven y van cayendo los ectoparásitos cuando se suben. De 10 que se suben, se caen 7, quedan 3. En el otro saltan 10, quedan los 10 agarrados. Esa es una de las causas. Después, prepucio. Es otra causa que se descarta un montón de animales. Otro, las patas. ¿Sí? Y la otra cosa que siempre hay descarte con los testículos. Cuando un animal no es adaptado, que tiene el problema de temperatura,
¿Viste que yo le hablé de circunferencia escrotal? Bueno, la circunferencia escrotal es el tamaño de los testículos. Cuando ustedes revisen o tocan un testículo, tienen que ser firmes. Ustedes hagan el dedo así, tienen que tener esta firmeza. Aprieten así, acá. Esa firmeza es la que tiene un testículo, normal. Cuando el toro tiene un problema de adaptación, los testículos se vuelven flácidos. Ustedes lo aprietan y no tienen como consistencia. Cuando hay una pelea, el testículo, cuando generalmente los toros se chocan de atrás, se van a ver unos testículos súper inflamados, y cuando ustedes lo toquen, va a ser muy firme, va a ser una cosa firme. Entonces, miren los testículos, si lo pueden tocar, tiene que tener esta consistencia como de acá arriba, y eso es un buen testículo. Vamos de vuelta a este torito. ¿Ven el lomo o no? Entonces, no hay que comprar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este chiquito ya, esto es lo que pasa con los prepucios largos. Vamos a este. ¿Qué tiene este? ¿Qué más? No, es una muestra. Ustedes olvídense si es descarte, ¿qué? Ustedes me tienen que contar a mí. ¿Qué opinan de este torito? ¿Se acuerdan que yo le hablé de profundidad? ¿Cómo se saca la profundidad? Desde la línea superior, que sería la del lomo, a la línea inferior donde está el prepucio. ¿Cómo es esa distancia? Muy corta. O sea, este toro sería poco profundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para dónde va? Descarte. Fundamental la mansedumbre. Miren cómo trabajamos, los volvemos. Eso es importantísimo. Cuando vayan a algún establecimiento a elegir reproductores, fíjense en la mansedumbre. Cabeza. ¿Qué tal la cabeza? ¿Parece un macho o no? Exactamente. ¿Cómo el cuello? Musculoso. Vamos a la línea superior. ¿Está bien la línea superior o no? Ya dijimos que es musculoso de atrás, perfecto. Vamos a la parte funcional. ¿Cuál es la parte funcional? Testículos. ¿Cómo lo ven a los testículos? Fíjense, ya ahora que el toro vino más tranquilo, ya no está exponiendo la mucosa. ¿Sí? Ese sí, 42. 42, 43. Y ven que la piel es suave, eso es importantísimo. Que la piel sea suave y que no tenga pelo, no tenga nada. Una piel suave, entonces hace el buen movimiento de subir y bajar. Bueno, acá hay un macho. Cuando ustedes tienen un macho y una hembra, hay características secundarias, que es el balance. Cuando uno habla de toros balanceados, si le tiramos un palo acá en el medio, el macho tiende a irse hacia adelante. ¿Por qué? Porque su parte más musculosa, la cabeza, es de mayor peso que la parte de atrás. ¿Ven o no? Yo tiro una línea en el medio, la mayor parte de musculatura, el tamaño, está en la cabeza. Eso es el balance. Mientras que la hembra, que ahora van a venir, si yo le pongo un palo acá atrás, ellas caerían hacia atrás. ¿Por qué? Porque acuérdense del triángulo, ¿sí? La hembra es más finita adelante y se va haciendo un triángulo hacia atrás. Entonces, si yo pongo en macho un toro balanceado, se caería hacia adelante. Un toro que no tiene balance, se cae hacia atrás. Y si ustedes recuerdan los toritos que nosotros descartábamos, era igual tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Entonces no eran balanceados. ¿Alguna duda de macho, chicos? ¿Tiene las pezuñas separadas, puede ser? A ver. Ese sería el límite. Lo que sí, esa manito tira un poquito Claro, tira para hacia atrás. la derecha. Exactamente. Eso sería un defecto. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que el miembro posterior es lo más importante. Acá una desviación mínima como la que tiene, yo lo compraría este reproductor porque yo sé que no va a tener ningún problema. ¿Sí? Va a caminar bien, se va a desplazar bien. Cuando miren el largo de la grupa,
es fundamental en las hembras como en el macho, también hay que mirar lo mismo, que sale del tubérculo coxal al isquión. Ese largo tiene que ser, o sea, vamos al balance de vuelta, tiene que ser largo, porque justo había un torito que era el más malo que no lo pude traer, que yo le quería mostrar eso. El largo de la grupa era muy cortita la grupa. Entonces eso, cuando tiene el canal del parto, es muy angosto y es muy difícil que la vaca para. Entonces, hueso es altamente heredable, no se olviden eso. Entonces, buscar animales con buen hueso. ¿Alguna duda de macho? ¿Traemos las hembras? Hasta ahora hemos hablado mucho de las condiciones físicas, de lo que es heredable, Sí. pero ¿qué tanto influencia el ambiente, digamos? O sea, 100%. pero 100%. o sea, si yo lo veo hacia el toro, hay 100% de probabilidad que se van a heredar, digamos, esas características. Exactamente. Ah, Vos, o sea, no hay ninguna chance que las crías del toro no me salgan tal cual al toro, digo. bueno, por eso es muy buena pregunta la que vos me estás diciendo. Por eso hacemos el cruzamiento. Vos cuando traemos un animal puro como una Verdin Angus, las cuestiones carniceras y todo lo que estamos hablando son buenísimas. Pero la cría de ese toro jamás va a mostrar eso, porque no se va a adaptar al medio. Con la temperatura, es un animal que no come, no toma agua, constantemente tiene los ectoparásitos arriba. Entonces, por eso es tan importante el ambiente. Este toro ya está adaptado. Vos al hacer el cruzamiento entre la Verdin Angus y el Brahman, que sale el Brangus, ya le da la adaptación al medio que vos necesitas. ¿Sí? Y si, por ejemplo, hay un productor que me dice, tengo dos toros, un toro tiene estas características Sí. muy hermoso, y el otro me dice, mira, este tiene una descendencia perfecta, pero me ha salido medio hembra. Y él me discute que es mejor ese porque tiene descendencia buena, digamos. Yo le discuto al 100 que este es mejor por sus características físicas nada más. Claro. Ahí vamos a los DEPs, vos lo que me acabas de hablar. Cuando vos hablas de las características que yo le acabo de mostrar, es la parte fenotípica, lo que uno ve. Y después vos tenés la parte genética, que son los genes que ellos producen. ¿Entendés? Porque es verdad lo que ella dice. Puede ser un torito que no se haya creado en un buen ambiente, que le haya faltado. O sea, lo destetaron y nunca comió. Como pasa acá en Santiago del Estero, que a los toritos a veces no le dan de comer ese primer año. Y sufren mucho y tienen casi el mismo peso al destete que al año. Entonces en la curva del crecimiento no llega a su desarrollo. Entonces cuando el torito llega a los 2, 3 años, va a ser un torito de 600 kilos. Pero genéticamente tiene todo lo que estábamos contando recién. Que nosotros cuando veamos un catálogo, porque seguramente que ustedes vieron en internet o revista cuando van a las exposiciones, que cada toro abajo tienen los DEPs, que son los datos reales, peso al nacer, circunferencia escrotal, que son los datos genéticos heredables. ¿Sí? Y tenemos esas características que son heredables. Y lo fenotípico depende 100% del ambiente, cómo se desarrolla. Entonces, por eso es importante ver todo lo que son los DEP para ver las características genéticas y mirarlo después fenotípicamente. Porque yo puedo tener un toro con excelente número, pero muy malo aplomo, muy malos prepucios. Entonces, son dos cosas que en el criterio de selección van de la mano. Genética junto con el fenotípico. Y en el caso de que tenga muy buena genética, pero mal fenotipo, y mal fenotipo y buena genética, ¿cuál sería mejor? O los dos descartes. Bueno, no. Si vos tenés un toro que da buenas crías, sí, que como vos me contás, pero ahí vamos a la parte funcional, que la adaptación hacia la funcionalidad del toro. O sea, si no se lo ve musculoso, pero tiene muy buen aplomo, buen prepucio y buena circunferencia escrotal, lo tenés que dejar. Si un toro no tiene estas características funcionales, que es buen escroto, buenas patas y buenos testículos, no puede quedar. Si tenés dos toros, que uno es, que no muestra su genética, porque no se adaptó, pero es funcional, lo tenés que dejar. Importante la funcionalidad, que el toro se adapte, camine, tome agua
y sirva a las vacas, eso es lo que tienen que ver ustedes. El momento del servicio, todas esas cosas. Yo te diría que sería bueno que digas que, digamos, no podés comparar también individuos distintos. O sea, básicamente estás hablando de una raza estabilizada. Posiblemente si no tenés la ascendencia genética no estés trabajando con toros 3 octavos, 5 octavos, es muy posible. Claro, no, pero lo que dijo ella es así, exactamente. Por eso es fundamental la funcionalidad. Por eso nosotros estamos hablando de Brangus, pero lo mismo en el Braford, ¿sí? Mucho cuidado con los prepucios, con todas esas cosas. Si hacemos el Santa Gertrudis, lo mismo. ¿Qué hay que mirar? Circunferencia escrotal, prepucio y patas. Que el toro camine, que el toro tenga musculatura y esas cosas. ¿Vamos? ¿Cuál es la frase que dice que no tenía buena cría? No. O sea, yo hablo de razas, que el Brangus, el Braford. Yo hablo de condiciones. Por ejemplo, el Cenepol tiene un hueso finito, pero es buena raza también, ojo, no estoy criticando. Yo hablo de la estructura ósea, a qué me gustaría a mí, porque un toro con muy buenos músculos tiene buena consistencia ósea, porque ahí es donde se afirman los músculos. Y hay razas que tienen huesos muy finitos, que ese ternero va a ser más liviano, que ese novillito va a ser más liviano que un novillo de Brangus. ¿Sí? Llevemos el torito y traigamos unas vaquillonas. Gracias. Acuérdense del criterio de selección, musculatura, aplomo. ¿Qué opinan de esta? Estas vaquillonas tienen 15 meses más o menos, o sea, les falta desarrollarse todavía. 15 meses, más o menos la misma edad de los toritos. Terminan como aquellas vacas estas vaquillonas. Entonces, cuando uno habla de servicio de 15 meses, está queriendo servir una vaquillona como esta, que le falta un montón de desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso el servicio tiene que ser mayor a los 20 meses en esta zona. Acá tenemos dos vaquillonas, dos características. ¿Qué ven en estas vaquillonas? Hagan de cuenta, vamos, lo aplomo, al largo de cadera, a la profundidad, al balance, todas las características que le vine diciendo. La vaca más alta, la que está a mano izquierda mía, ¿qué opinan de esa vaca? ¿Cómo? Cerrada de garrones. Algo más tiene en la articulación. Si ustedes tiran la línea, ¿no es parada de garrones? ¿No es muy recta? Es muy recta, ¿sí? Vamos a la otra vaquillona, que tiene otro defecto, que las dos tienen los mismos defectos. Fíjense. ¿Se acuerdan del largo de cadera? ¿Cómo ven estas caderas? Cortita. Entonces, ¿qué vamos a tener problema? ¿En qué? En el parto. Entonces, ustedes siempre miren ese criterio de selección. Miren la feminidad. Una vaca tiene que ser femenina de cara, el cuello fino y largo, las paletas suaves, no tiene que marcarse tanto la musculatura como el toro. La profundidad es lo mismo. En los dos casos, tanto macho como hembra, tienen que tener una buena profundidad. Después, cuando nos vamos para atrás, tenemos el ombligo y atrás la ubre. ¿Qué hay que buscar en las hembras? 4 pezones, bien formados, ¿sí? Bien formados. Si hay otros pezones que son supernumerarios, no importa. Lo importante es que tenga 4 pezones funcionales. Que hay normalmente donde se prende el ternero. Esos números vienen de los Brahman. Esos tienen varios pezones, entonces supernumerarios, pero no hay que llevarle el apunte. No son funcionales. Cuando vamos arriba a la vulva, miren el tamaño de vulva. Si tiene una vulva chiquita o le falta desarrollo, seguramente los órganos internos pase lo mismo, ¿sí? Y a medida que son más tirando a cebuina, son mayor tamaño las vulvas. Entonces, fíjense, tanto la ubre como la vulva. Las caderas y lo aplomo. Esta hembra, ¿se acuerdan que hablamos del balance? Si yo le pongo un palo en el medio a las dos hembras, ¿qué hacen las dos? Se quedan en el lugar, ¿no?
porque tienen la misma cantidad de musculatura en el pecho que en la cadera. Entonces sería una hembra no balanceada. ¿Qué tienen que hacer si ustedes le ponen 10 vaquillonas, 20 vaquillonas para seleccionar? A esta sacarla. ¿Sí? Mandar la venta o hacer otra cosa. Llevemos este y traigamos 2. 3 o 4. Miren cómo se cierran cuando se van para allá, ¿ves? Son cerradas de atrás. En vaca no es tan importante el tema de los garrones que se cierran un poco. ¿Por qué? Porque la vaca tiene un ternero y no va a tener el problema como tiene el toro, que tiene que estar saltando constantemente. Vayan viendo las vacas acá, que hay 3 vacas muy buenas, totalmente distintas. Quédense un ratito quietos, chicos, así se tranquilizan las vacas. Fíjense en la que está primero de acá, esta, que se está queriendo ir. Esa vaca, ¿qué tiene? ¿Es femenina o no? Si ustedes la miran del frente, tiene la cabeza finita, el cuello largo. Esa que va corriendo, ¿no? La que está más nerviosa. Esta que viene acá. Sus paletas suaves, es profunda. Y fíjense en cómo se va haciendo el triángulo que yo le hablaba recién, de la cabeza a la parte posterior. Si yo le pongo el palo en el medio, como le hablaba recién, para el balance, es una hembra balanceada, se va a ir hacia atrás. Fíjense en la musculatura, aprovechen que están atrás, los chicos que están atrás. Mira, ¿esa es hija del toro grande? Bueno, esta es hija del toro que vino grande recién. ¿Ven cómo se manifiesta la genética? Toro musculoso. Exactamente. ¿Qué opinan de la vaquillona que está acá al lado? Esta, que tiene todas las manchitas abajo blancas. ¿Ve? Femenina. Si ponemos la línea se cae hacia atrás. Buena costilla. Las paletas suaves. Y acá hay una que no es así. ¿Cuál es? Esta. ¿Sí? A simple vista, esta tiene una cabeza corta. Es un novillito. Entonces, si ustedes siempre que seleccionen hembra, tienen que tener las mismas características que el macho. La hembra seleccionen por fertilidad y por, ¿qué otra cosa? Feminidad. Entonces miren, que sea femenina, buena ubre, que sea musculosa también, pero tiene la misma característica el macho como la hembra. Aplomo, cuando miren el brazuelo va a ser musculoso, pero no tanto. Va a tener hueso ancho. Ahí está, esa es la vaca perfecta. Tienen ahí al frente. Esa de ahí. ¿Sí? Y la que está al lado es la menos deseable. Fíjense en el largo de la cadera, también es cortita. Esta. Fíjense en comparada con la primera que está de aquel lado. Las caderas largas, anchas de atrás. Entonces eso, el canal del parto es grande. Esta vaquillona, si ustedes me dicen, tienen 15, 16 meses, ¿son tan fértiles para darle servicio? Sí. ¿Qué recomiendo yo? No. Esperemos hasta los 22 meses que lleguen a aquel desarrollo que es el de la vaca. Porque esa vaca, no se olviden que volvemos al ambiente.
¿Cuándo son la época de lluvia? Entonces, y el resto de la estación es seca. Imagínate una vaquillona que no terminó su desarrollo, que pare un ternero, que la vaca una vez que parió no gana un kilo más, porque todo lo que come va a la leche del ternero. Entonces corta su desarrollo. Y esta vaca, si lo hubiéramos esperado, va a llegar ese desarrollo. Si a esa vaquita le damos servicio y no la suplementamos con grano, con otras cosas, jamás va a llegar ese desarrollo. Va a quedar una vaca de ese tamaño, que va a afectar toda su capacidad reproductiva en adelante. Entonces yo prefiero esperar una vaca y darle servicio con 24 meses y seguro que me va a dar seguido 6 años, 8 años. En cambio, la vaquillona que yo me apuro en preñarla, en el segundo servicio el 70% no llega. ¿Sí? Entonces la tengo que descartar después como vaca vacía, entonces no gane nada. Esos 6 meses, 5 meses que adelanto, los pierdo después. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si ustedes me preguntan de genética o todo, siempre selecciona la vaca de alto valor genético. Ahora está de moda la transferencia embrionaria, todas esas cosas. Entonces, son herramientas, igual que la inseminación artificial. Hay que ponerse en el campo donde estoy por practicar todas estas cosas. Si yo no tengo buenas instalaciones, si yo no tengo acomodada la cadena forrajera, si yo no tengo acomodado el ambiente, tengo que hacer paso a paso. Primero acomodar el servicio, acortar los servicios, la vaquillona, y después inseminarla, y ahí paso a paso con las distintas tecnologías. ¿Alguna pregunta? Yo no tengo más que decir. Y normalmente uno. Y la vaca, la selección que hacen en todos los campos, en todos los establecimientos, ustedes no se olviden que nuestra fábrica es la vaca. ¿Sí? La vaca que yo la pongo en servicio y no se preña, tiene que ser descartada. La vaca que es preñada y no me cría el ternero, tiene que ser descartada. La vaca que no se preña después de servicio, descartada. Entonces, son fábricas de terneros. Una vaca que no produce un ternero no puede estar en ningún establecimiento. Entonces, una vaca, vos estás seleccionando por fertilidad, te va pariendo constantemente durante 7, 8 años. Una vaca bien adaptada al campo, ¿no? Sobre el tema de servicio, ¿únicamente se aseguran con el toro o hacen inseminación artificial? Son herramientas, por eso te digo, en caso de vaquillona acá, Adrián, el que más usa, hace servicio con inseminación artificial y después repasa con sus toros. Cuando uno hace inseminación artificial y repasa con toro, puede bajar la cantidad de toro. ¿Por qué? Porque una inseminación artificial nunca se preña más de un 50%. O sea, usted, el que le diga que se preña más, es mentira. Los trabajos normales de esta zona van de un 35 a un 45, 47% de preñez en la inseminación artificial. Estamos hablando de una sola inseminación, o sea, cuando siembro el semen una sola vez. Si yo repaso, que se hace en algún establecimiento, llegamos a un 70%. Pero de prima inseminación, que se junta la vaquillona, se colocan las hormonas y se insemina, entre un 35 a un 45, 47%. Nunca más de eso. Son casos excepcionales. Entonces, si yo ya tengo de 100 vaquillonas preñadas 35, 40, puedo bajar mi cantidad de toros. Bajo a 3 toros. No se olviden que usamos 5 toros cada 100 vacas. Entonces, bajo la cantidad de toros para servicio. Diciembre o enero, febrero y marzo, esa vaca va a parir en octubre, la que se preñen primero. Entonces, normalmente la vaca está en condiciones, con buena alimentación, de entrar de vuelta en celo a los 60 días, ¿sí? En los rodeos de cría. Entonces, pero sí o sí necesita ingerir pasto. ¿Por qué? Porque la condición corporal, ahora vamos a la hembra de vuelta, a la condición corporal, una hembra de condición corporal 3-4 no está ciclando.
Esta condición corporal, que es 5 o 6, está constantemente. Entonces, cuando yo tengo, que lo acaba de explicar Adrián, de su cadena forrajera, cuando tengo más vaca de la que aguanta el campo, por eso volvemos a hablar del tema del ambiente, voy a llegar al mes de servicio con las vacas flacas. Y es notorio cómo la vaca no se preña. Entonces, ¿qué tenemos que ver? La condición corporal, de la escala del 1 al 9, la vaca empieza a ciclar 4,5, 5, ahí está ciclando. Uno habla de condición corporal, pero una condición corporal son 30 a 40 kilos. Para pasar de una condición de 3,5, 4,5, necesito 30 kilos que suba la vaca. ¿Cuánto es una ganancia pasto de una vaca normal? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso volvemos a hablar del ambiente. Por eso lo que explicó Adrián es buenísimo recién, porque mire, ¿cuánta vaca le entran en su campo, en su sistema pastoril? Entonces, el día de mañana ustedes cuando asesoren algún campo, vean la cadena forrajera, el medio ambiente, la genética y sobre todo el rodeo, ¿sí? Esta vaquillona de 350, 400 kilos, miren las vacas, son iguales, con unos kilos más. Este es el sistema que hay que producir, que se adapta a Santiago del Estero, ¿sí? Nunca hay que tener vaca de 650 kilos. ¿Por qué? Porque tu cadena forrajera no le da la suficiente condición corporal para iniciar el celo, el servicio. Entonces, en vez de 60 días que vos necesitas, va a necesitar 120 días y son todas las vacas que se te preñan a fines de marzo, cuando recién llega a su condición corporal. ¿Alguna pregunta más, chico? ¿Qué tipo de sistema pastorial usan aquí? ¿Cómo? ¿Qué tipo de sistema pastorial usan aquí? ¿Si es rotativo? ¿Cómo? Pastura solamente. Va rotando los lotes con boyeros. Rotación intensiva. Se va haciendo comer las parcelas, de tal forma que en verano se trata de que se va rotando. Las parcelas de vaquillona en 140, 130, 150 kilos. Cuando es de vaca, como por ejemplo estas son las vacas, en 200, 220, 240. Hay mucha diferencia entre lo que es una vaca, como contaba recién Pedro, hay mucha diferencia entre lo que es la cría de una vaquillona y de una vaca. Estas 4 animales que están viendo ustedes acá son de 2 años distintos, las rojas son de 1 año y medio y las violetas son de 2 años y medio. Y los 4 son hijos de vacas estas que ven a la izquierda, de distintos toros, de distintos padres, pero de las vacas que ven a la izquierda. ¿Qué proporción de vaquillonas tienen vaca y vaquillona? Y normalmente las reposiciones un 20%, entre un 20 y un 25% del total. Bien. Normalmente. Adrián, porcentaje de preñez y destete o vía aparición. El porcentaje de preñez acá total, porque por ahí como entra el servicio vaquillona, como decía Pedro recién, la vaquillona de segundo servicio que tarden, que no es buena en cuanto a los índices de preñez, el promedio estamos acá en el 80%, promedio, ¿no? Computando los 2 vaquillones. Si sacas esa vaquillona te va al 88%, pero bueno, solamente con vacas ya de segundo servicio en adelante. Pero el promedio es Que el real. el 80%. Destete, Y el destete son 6 puntos menos. O sea, del total, del 100%, son 6 puntos menos, que sería más o menos 4 terneros, 4 puntos y medio. Sí. Hay 75, casi 75 terneros logrados de cada 100 vacas.